Un cordial saludo a los seguidores del pensamiento al aire y a la audiencia de Evol TV en 12 países, 353 ciudades. Iniciemos con temas internacionales de la ONU. Qué tristeza observar lo que vimos allí. El presidente Petro no deja de asistir a la ONU y dejar sus mensajes que genera inmediatamente reacciones en todo el mundo. No sé si lo hace de gusto, no sé si lo hace por generar controversia o lo hace de verdad. Pero digamos que acusó a Donald Trump de ordenar ataques con misiles en el Caribe que habrían causado la muerte de civiles y de jóvenes, probablemente. Pero es que no reconoce Gustavo Petro que Venezuela es una fuente hoy de narcotráfico, de milicias, de bandidos que se dedican a exportar droga por las costas, no solamente para Estados Unidos, sino para Europa. Ese aspecto me parece a mí que hace que la gente comprenda a Colombia, y no a Colombia, al presidente Gustavo Petro, que de una u otra manera es un defensor a ultranza de Maduro y su combo de delincuentes. Y entonces también resulta que dice que se abra un proceso penal en contra de Donald Trump. También lo señaló como cómplice de lo que está ocurriendo en Gaza, que él dice que es un genocidio, y criticó su política también antidrogas. Pero miren ustedes, señores, de una manera inmediata la delegación de los Estados Unidos se levantó y se retiró de esa sesión de la Organización de las Naciones Unidas, inmediatamente en protesta por esos actos generados por el presidente. Pero a mí me sorprende más, aún más, fuera de que frente a Estados Unidos está equivocado, me sorprende más la referencia que hizo frente al dictador soviético Stalin. No puede ser que esa afirmación, que el socialismo de Stalin debió volverse global y no estatal. Eso es increíble, porque además sí fue global porque intentó estar en Rusia, intentó estar en Bolivia, intentó estar en Colombia a través de Cuba, pero sí intentaron ser globales. Que no pudieron es otra cosa porque eso fue un fracaso. Ese socialismo de Rusia obviamente fue derrotado cuando se tumbó el muro de Berlín y se rompieron esa Rusia inmensa. Cada país se convirtió en independiente y se logró que la liberación se diera y que la parte económica se volviera distinta a lo que vivieron terriblemente en esos años de pertenecer a la Unión Soviética. Rusia o la Unión Soviética cayó porque su sistema de gobierno colapsó. La pobreza generalizada, la falta de industrias, la falta de producción, porque cuando no hay interés en que la producción genere beneficios para todos, pues obviamente se perdió todo ese emporio económico ruso que no supieron mantenerlo. Y cayó porque sus gobiernos no miraron para adentro, sino que buscaron exportar esa filosofía. Pero también quiero recordarles a todos ustedes en el mundo que Stalin asesinó a más de 100 millones de rusos en el tiempo de su dictadura. Terrible, terrible, un genocida, ese sí es un genocida, y acabó con miles de rusos en todas partes del mundo.
Y en Colombia entonces, como todo en la vida, algunos consideraron que era un discurso disruptivo y otros lo consideraron irresponsable y dañino para la imagen internacional del país. Última opinión con la cual yo coincido. Siempre es un despropósito cuando este señor sale a hablar en cualquier parte. Miren pues ustedes cómo Colombia se va quedando sin muchas posibilidades de salir sus gentes cuando ya el presidente Donald Trump ordenó un drástico incremento en el coste de la visa H-1B, lo que ha generado preocupación global por el impacto en la movilidad laboral de profesionales extranjeros. Esta medida básicamente busca priorizar la contratación de trabajo de los ciudadanos estadounidenses. $100.000. Finalizando el tema, pienso que esas reuniones de la ONU no están dejando nada bueno para el mundo. Es un organismo sin fuerza, sin poder, que se convierte en un escenario de palabrería y no de acciones que generen resultados para la paz mundial, como un ente que organiza a todas las naciones. Por tal motivo pienso que cada día es menos atractivo asistir a una reunión en la ONU. Escenarios vacíos, sillas sin mucha gente y repitiendo las mismas historias cada país en cada punto. Colombia y Venezuela, vecinos territoriales. Qué tristeza, se han presentado más de 20 sismos en los últimos días, con magnitudes entre 3.4 y 6.3 en la escala Richter, y que se sintió en forma más intensa en unas regiones de Colombia. Una persona muerta y más de 100 heridos por lesiones y el pánico y los daños que se generan en las casas. Estos sismos se deben fundamentalmente al contacto que se produce entre las placas Caribe y Suramericana. La profundidad superficial de los temblores es de menos de 30 kilómetros, y lo que explica su fuerte percepción en zonas alejadas aún del epicentro. Más que lamento esos sucesos, porque además de la violencia, de la poca gobernabilidad, la naturaleza nos enseña también. En Colombia hay que aprobar el presupuesto nacional para el año siguiente. Habían empezado en 66 billones de pesos, ya van en 56 billones, que genera 546 billones al año, y recortaron entonces 10 billones de pesos. Siguen los debates. No está asegurado que aprueben ese presupuesto porque está también sujeto a la reforma tributaria. Pero quitaron al presidente la posibilidad de contraer deuda pública sin pasar por la Comisión de Crédito Público ni consultar al Congreso. ¿Qué tal, por Dios, si hoy tenemos un déficit grande, cómo sería que el presidente pudiera hacer eso sin tener en cuenta opiniones diversas? Pues ahí sí, apague y vámonos. En Colombia la trampa sigue dándose a todos los niveles del gobierno, hasta para ser un ministro o viceministro o un funcionario público. Cada rato aquellos que aspiran a ellos realizan fraude. En este caso tenemos la señora Juliana Guerrero, de 23 años, que para optar a un puesto público hizo a una fundación educativa cometer errores y hacer trampas y fraudes, legalizando su diploma sin contar ni siquiera
con la presentación de los exámenes a ver que se tienen que realizar en Colombia. Pues se anuló el diploma, por consiguiente el secretario general de esa entidad también salió, y eso genera la causa de la corrupción en Colombia. Cuando la gente no paga impuestos o le da miedo pagar impuestos porque sabe que se va a perder la platica, ocurre también con aquellos que quieren aspirar haciendo fraude. Si eso es para llegar al puesto, ¿cómo será cuando estén en el puesto? Dios nos proteja. El pacto histórico en Colombia, hablando de elecciones para todos, las elecciones que se realizarán el año entrante, en marzo 8 las de Congreso y en mayo la primera vuelta de presidencial, que esperamos que se gane en la primera vuelta para evitar fraudes. El pacto histórico no participará de la consulta presidencial prevista para el 26 de octubre. El grupo político argumenta obstáculos jurídicos y divisiones internas. En su lugar, la coalición optará por definir su candidato presidencial en marzo del 2026 durante una consulta interpartidista del Frente Amplio. Sin embargo, sí mantendrá la jornada de octubre para elegir sus listas al Congreso, lo que ha generado críticas por el alto costo del proceso. El gasto estimado parece estar para esta consulta está estimado en los 200.000 millones de pesos. Seguimos botando la plata. Yo no sé en los otros países que hacen parte de Evol TV cómo está el tema, pero la política requiere más control, más austeridad, más pensar en el ciudadano, porque esa plata que invierte en una consulta serviría para solucionar miles de dificultades de los ciudadanos de cada país. Eso es una tragedia. Miren, señores, hablando de una noticia que se produce en la revista británica El Economist, dice esa revista, o lanzó una dura crítica a su gestión, calificándola como errática, conflictiva y marcada por el fracaso de sus principales proyectos. Advierte que el déficit alcanzará el 7% del PIB, que el 60% de la fuerza laboral permanece en la informalidad y que la prohibición de nuevas exploraciones de petróleo y gas está ahuyentando a los inversionistas. Son tres cosas vitales: déficit fiscal, informalidad en Colombia y decisiones de no explotar las grandes riquezas minerales de nuestra tierra. Además, critica que Petro se atribuya logros económicos que, según el medio, responden más a dinámicas externas que a decisiones gubernamentales. En mi opinión muy personal, el presidente Gustavo Petro, según veo y observo, leo y estudio, no ha acertado. Tal vez sí no en la primera reforma tributaria que hizo el primer año teniendo una mayor coalición, porque de lo contrario va de capa caída, porque ni la reforma pensional se la han pasado. Sí logró avances en la reforma laboral, que tampoco me parecían que eran tan difíciles de evitar, porque era una necesidad latente. Señores, países, miren que en Ecuador el presidente Noboa no pudo viajar a la Organización de Estados Unidos porque con la subida o el anuncio del incremento en el diésel se generó un caos en ese país. Y aquí el presidente Petro subió la gasolina hasta niveles altísimos y no pasó nada. Ay, que hubiera sido un presidente de centro o de derecha, hubiera colapsado igual el país, como sucedió hace unos años cuando ocurrió eso en Colombia en el año 21. Ecuador sufre las consecuencias de la violencia, sufre las consecuencias de bandas criminales, oposición indebida y obviamente aquellos que quieren colapsar el país. Yo les digo claramente que cuando uno analiza nuestros países,
se observa que hay un clima que no es positivo, un clima social alterado, porque los mismos gobiernos de izquierda prometen y no cumplen una. Generan unas expectativas altísimas en las comunidades de menos recursos y quitan beneficios, como ha ocurrido en Colombia con la salud, como ha ocurrido con el trabajo de menor grado, como han paralizado la infraestructura en Colombia, las grandes obras, y en general cómo se ve un país sin un objetivo ni un propósito que permita mejorar. Tendrá que haber un cambio de gobierno para que ese gobierno ya llegue preparado y desde ese 7 de agosto se apliquen las medidas necesarias para corregir el camino y encauzar la economía de este país por mejores caminos. Lo mismo ocurre. Argentina tiene luchas hoy grandes porque la izquierda quiere entrometerse y quiere a toda costa evitar que el presidente Milei tenga las mayorías. Vamos a ver cómo le va en las elecciones ahorita de noviembre. Lo mismo pasa, en noviembre habrá elecciones en Chile y esperamos que uno de los dos candidatos, pues que ya quedaron en la contienda, que son de centro y derecha, pues logren la aprobación y el apoyo de los chilenos. Señores, un panorama difícil, un fin de año con muchos retos, pero no estamos cumpliendo ese propósito mundial de tener mejores ciudadanos, empezando por los funcionarios públicos que en su mayoría, no todos porque hay que ser excepciones, buscan ingresar al cargo para solucionar todos sus problemas económicos y olvidarse del objetivo que es la política, que no es otra que el servicio público. Buscar el mejoramiento de las condiciones de vida de los ciudadanos que representan. Los invito a que piensen en cada país qué están haciendo bien, qué están haciendo mal y podamos tener una evaluación que facilite la toma de decisiones y que todos vamos pensando de una forma unida en cómo salvamos primero su propio país y luego coadyuvamos a que todos los demás países salgan adelante. Un cordial saludo.